Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Haciendo Buena Letra, este espacio que tenemos con autoras y autores del planeta, en este caso con una querida amiga, María O'Donnell, y su libro Born y Quieto, que es una nueva versión del primer libro, pero muy ampliada, con un material extraordinario que encontró María, que pudo conseguir María, que son las desgrabaciones de la negociación entre Quieto y funcionarios de Bungiwar. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Felipe? Gracias por contactarme. Bueno, contame un poquito cómo accediste a este material, cómo fue la idea de ampliar el libro que tiene de nuevo esta edición, ¿no? Bueno, pues es que, nada, obviamente que cuando uno termina de investigar un tema y termina un libro, hay una parte, un alivio de cerrar ese proceso. Entonces, reabrirlo realmente fue una decisión que se me impuso, porque no era uno, yo ya estaba con otro proyecto y todo. Cuando me aparece el hijo de uno de los funcionarios de Bungimor, como decías, que el padre había sido uno de los negociadores y que había guardado una desgrabación de todas las conversaciones, unas fotocopias anilladas de desgrabaciones hechas a máquina de un material que yo ni siquiera sabía que existía, que era que el hecho que, claro, después me pareció lógico, los montoneros llamaban por teléfono desde teléfonos públicos, los funcionarios de Bungibón que estaban a cargo de la negociación se les había alquilado un lugar fuera de las oficinas centrales, pues esto se hacía de manera muy secreta y al margen, por supuesto, de lo que era todo el gobierno de Isabel Perón. O sea, Bungibón no quería que el gobierno de Isabel Perón conociera los detalles o supiera que le estaban por pagar 60 millones de dólares a montoneros. Entonces, ese material yo no sabía que existía y una vez que lo tuve, la verdad es que sentí la necesidad de incorporarlo. También, Felipe, porque hubo un centenar de secuestros extorsivos en el 75, ¿no? En el Claro. 75 la principal modalidad de financiamiento del ERP, de montoneros, cuando vuelven a la clandestinidad después de la muerte de Perón, eran estos secuestros. Y no hay Uno registro. muy importante que contás también y que recordás era el de Mercedes-Benz, ¿no? Claro, Ah, ese fue posterior a este, fue justo, claro, liberan a los Boni a los 6 meses, pero sí, fue más de 10 millones de dólares. Y claro. entonces no hay registro o sea, no se sabe cómo, no existía ningún registro porque no hay causas judiciales, porque Claro. nadie denunciaba. Entonces me pareció un material muy rico para contar algo que en este caso fue el secuestro más extraordinario, pero no el único en aquel tiempo. Pero sí el más grande de la historia, ¿no? Absolutamente, 60 millones de dólares en aquel momento, que hoy serían actualizados por la inflación de Estados Unidos, más de 300 y pico de millones de dólares. Y otra cosa, Felipe, que me interesó mucho, mucho en las negociaciones, que yo no tenía dimensión en el primer libro, es cuando, una vez que ya pagan los 60 millones de dólares, empieza una negociación complejísima donde le hacen una enorme cantidad de demandas laborales en las distintas fábricas, las distintas empresas de Bungibón. Y la cuestión sindical, la pelea con los delegados rebeldes que se peleaban con los sindicatos mayoritarios, y aparece toda la cuestión sindical de una manera que me pareció realmente también muy demostrativa de qué estaba pasando en ese momento. Muy interesante porque los delegados, por supuesto, tenían que poner el cuerpo, ¿no? Y muchos lo pusieron literalmente después, ¿no? Bueno, claro, eran los de la agrupación 17 de octubre, que eran promontoneros, digamos, ¿no? Pero, Que cuando, digamos, antes de pasar a la clandestinidad, Montoneros había dado una estrategia de perforar, digamos, el frente sindical peronista, y estos delegados ganaban elecciones, y eso está en todas las desgrabaciones, pero no los dejaban asumir los cargos que habían ganado. claro, Entonces, parte de claro. la negociación era, che, tenés que cambiar la comisión interna y aceptar que ganaron ellos, y además aceptar la demanda de desde el día femenino en Grafa, por ejemplo, Sí. hasta lo que tenía que ver con horas extras, etcétera. Y como decís bien, Felipe, la gran mayoría de esos delegados después fueron secuestrados y desaparecidos en la última dictadura, porque esto además yo siento que es como un espejismo final, poquito antes Claro, del claro, claro. golpe, Sí, ¿no? sí, el nivel de exposición, ¿no? A la que se sometió esa gente también. Recordemos también esa estrategia dual que tuvo Montoneros en esa época, que era el peronismo auténtico, ¿no? Por un lado, acciones armadas y por otro lado, este, exponer a los militantes a la afiliación, ¿no? Una doble cuestión realmente muy compleja, ¿no?
Claro, sobre todo porque ahí ya ellos como organización habían pasado a la clandestinidad, Claro, pero toda esta gente seguía en la superficie. Entonces, claro, para los militantes que no estaban en la clandestinidad, quedaron muy expuestos. Y lo claro. otro que aparece en el libro, que para mí es interesante, era la discusión interna con el rol predominante que tiene una figura que es como una contrafigura, ¿no? De Mario Firmenich en Montoneros, que es Roberto Quieto, que tenía una visión muy pesimista de lo que estaban haciendo y creía que era un error ese año que fue el más violento en Montoneros, cuando Montoneros Sí. además decide dar un paso al frente e ir ellos también contra las Fuerzas Armadas. Ellos no habían confrontado como el ERP con las Fuerzas Armadas y ahí aparece la preocupación de Quieto por haberse transformado en una organización ya no político-militar, sino puramente militar, Puramente que militar. dejó al frente político muy expuesto. Claro, pasó con el frente secundario, bueno, gente que no podía pasar a la clandestinidad, que iba al colegio todos los días, por ejemplo, ¿no? Que era fácilmente capturable, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y, no, digo, bueno, y muy interesante el rescate de esta figura de Quieto, ¿no? Una figura ¿qué supiste del destino de Quieto? ¿Qué pudiste saber sobre cómo termina Quieto? Porque sigue siendo medio misteriosa esa parte, ¿no? Sí, ahí, bueno, decía, ¿no? Quieto lleva adelante, sobre todo, y eso es muy interesante, como él era un abogado, laboralista, él lleva adelante el último tramo de la negociación personalmente. Él estaba a cargo de esta operación, Montoneros había pasado a la clandestinidad, como dijimos, gran parte de la cúpula se había mudado a Córdoba y le encomiendan a Quieto llevar adelante esta misión. Y Quieto, incluso en el final, las negociaciones, las cuestiones laborales y todo, el secuestro termina en el 75, junio del 75, liberan a Montoneros. Firmenich toma la decisión de dar él la conferencia de prensa de la liberación de Bonn, perdón, no de Montoneros, toma él, lo corren, lo desplazan de ese momento que era como el momento de las luces de una operación que había Protagonismo, salido. claro, momento protagónico. Ujú. Ese momento queda Firmenich dando esa conferencia de prensa, esto es mediado del 75. Después viene el secuestro de Metz, de la Mercedes-Benz, que estaba en un conflicto sindical, entonces lo secuestran al directivo para presionar sobre el conflicto sindical y terminan además pidiendo 10 millones de dólares. Y el propio Quieto, cuando ya empezaba la represión dura del gobierno de Isabel, no solamente de la AAA, sino la tortura como método sistemático de combate desde la ilegalidad a las guerrillas, en ese momento ellos cambian el código de conducta interna y lo hacen más severo. Mm, Y toman la determinación de decir que el combatiente podía y debía aguantar la tortura indefinidamente, ¿no? ujú. Claro. Entonces empiezan también los juicios revolucionarios a aquellos compañeros que eran acusados de haber cantado bajo tortura. Claro, se Entonces, decía a los militantes 48 horas y a los miembros de la conducción sin límite, ¿no? claro, pero eso cambia en el 75, cuando cambia también la estrategia del gobierno de Isabel, ¿no? Claro, Cuando empieza la represión ilegal en Tucumán y demás, claro. cuando Las famosas leyes. exacto. Y Mm, entonces, a partir de ahí, el propio Quieto da una indicación de tener cuidado porque venían las fiestas y entonces, como estaban clandestinos, la represión arreciaba, tenían plata, estaban financiados, y dice, ojo. Y Quieto, su pareja no era militante y toma una decisión que muchos consideran inexplicable de encontrarse con su familia en la Navidad de diciembre del 75. ujú. Lo secuestran en ese contexto, nunca más aparece. Es interesante porque lo de Quieto es uno de los primeros desaparecidos con el método que iba a venir después, pero todavía el gobierno de Isabel, de hecho, Claro. la condena por el secuestro y asesinato de Quieto se hace en el marco de los juicios de Campo de Mayo. Ujú, exactamente. Claro. Pero exactamente qué pasó no está claro, pero en Ujú. ausencia de Quieto, Montoneros decide que había delatado y que era un traidor, y además de lo que fue el secuestro de la Fuerza de Seguridad, y nunca más apareció y no estuvo ahí para defenderse, lo condenan a muerte sus propios compañeros. Claro, está bueno el libro Doble Traición que vos citás también, ¿no? Que habla Es del muy tema. bueno, se llama Doble Condena, viste que, es Doble que me condena, doble parece condena. que es muy atinado, ¿no? Ujú, sí, sí. Y es un tema muy poco abordado también dentro Mm, de... Hay un texto muy interesante que publicó Lila Pastoriza y yo creo que muy sí, valiente, ¿no? ¿Cómo se llama? Lucha, una de las revistas, bueno, sí, hay un texto sí, 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 ¿eh? famoso. Sí, 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 que lo ella tengo.
que ella, siendo compañera de Quieto y todo, y habiendo formado parte también de ese momento en que la conducción toma esa decisión, escribe un texto muy autocrítico, de los pocos textos autocríticos respecto del tratamiento que recibió Quieto dentro de Montoneros. Y me pareció muy valiente. Y ella habló con mucho el entorno de Quieto y reconstruye mucho, yo lo cito mucho, el pesimismo de ese momento en el cual, que para mí es una enorme paradoja, alguien que está haciendo la operación más fabulosa de su vida, de sacarle Claro, 60 millones a un gibón, y a la vez sintiendo un profundo pesimismo de hacia dónde van, ¿no? totalmente, sí, sí. Y aparte, bueno, ya había claramente diferencias ideológicas, ¿no? En la cúpula, en ese momento, ya empezaba a haber distintas orientaciones sobre cómo seguir, ¿no? Yo También. creo también, Felipe, que nunca terminó de amalgamar, ¿no? Porque como el pase a la clandestinidad se da con la fusión ahí entre FAR y FAP, venían Claro, de culturas distintas, ¿no? Primero claro. tenían 10 años más, Mm. yo creo que ahí cuando se fusionan y pasan a la clandestinidad, aparece también que eran organizaciones guerrilleras de tradiciones y culturas muy distintas. Montoneros había surgido, nada, bueno, con ese operativo que fue el asesinato de Aramburu en el 70, como muy de la nada, de alguna manera, respecto Sí. de la tradición que traían las otras, ¿no?, fuerzas de la Pero resistencia peronista. muy marcado por la derecha católica originalmente, ¿no? Y cierta cuestión mesiánica y cierta cuestión moral también en cuanto a la pareja, a la vida, ¿no? Total. Que no tenían los militantes de FARC que venían del guevarismo, ¿no? Claro, fíjate cómo, bueno, ahí mismo, ¿no? En el del secuestro de los Born, en la conferencia de prensa, estaba así Paco Urondo a cargo de la Claro, conferencia de prensa, y Paco también, que venía de otra tradición y qué sé yo, muy, de alguna manera nunca se comprobó, pero dicen que va castigado a Mendoza justamente, pero por sí. su vida privada, y eran tipos más bohemios también, digo, con una idea menos conservadora de la constitución Sí, de la Paco, familia, un ¿no? hombre que venía de la publicidad, del cine, de ser guionista, un tipo con otra cabeza, evidentemente, ¿no? Nada que ver con ese rigorismo, ¿no? Claro, y además eran muy chicos los montones, digamos, la cúpula. En Claro, ese momento, Firmenich tenía 26 años sí, y sí, en 4 años habían pasado de ser, nada, estudiantes universitarios que dejan la universidad y forman una célula clandestina, matan a Aramburu, empiezan a discutir igual a Perón, pasan a conducir la resistencia peronista con todo el periodo de Cámpora, tienen ese momento de masividad, vuelven a la clandestinidad, bueno, el conflicto con claro, Perón, vuelven a la clandestinidad y de repente se encuentran con guerrilleros que venían de otra tradición, ¿no? Me totalmente, parece. totalmente, sí, sí. Sí, aparte, como decís vos, la juventud, ¿no? La falta de experiencia política, bueno, muchas cosas que se jugaron en ese momento, ¿no? Realmente impresionante. Bueno, la verdad que el libro está buenísimo, muy recomendable y todo el aporte documental. Qué alegría habrás tenido cuando te encontraste con ese tesoro, ¿no? No te puedo explicar, no pude dormir en toda la noche, me agarré, me puse a leer, y hay cosas también de la época, viste, el lenguaje también, hay como un lenguaje como mucho más de clase alta, el primer Claro, negociador de Bonn, que es un claro. abogado, Videl Arangure, que le dice caramba, no sé qué, los Sí, montoneros usando nombres de los caudillos que ellos reivindican, se sí, llaman Quiroga, Güemes, o sea, cómo chocan dos culturas también en la discusión, y momentos también tragicómicos, o sea, desde que poné en la luneta del parabrisas un osito peluche, o le claro, pedía que fuese con una marca de caramelos que no conseguía en la mano para poder identificarlo, claro. ¿entendés? Tiene Sí, sí, sí. como momentos así. De película de James Bond, ¿no? También, absolutamente. Totalmente. Claro, Y algo de Maxwell Smart, por momentos de claro, Agente 86, porque hay momentos en los que Bond se impacienta y, bueno, el protagonismo que toma el propio Bond claro. forzando a su padre a negociar es muy interesante. Porque tiene momentos en los que los negociadores le dicen, caramba, Jorge no le pudo haber dicho eso, Jorge no debe estar bien, lleva demasiado tiempo encerrado, no Ahí está sabe de bueno, lo que está hablando. está muy bueno lo que vos recordás de Paul Getty, ¿no? El caso que yo creo que influyó mucho en la decisión, ¿no? Que Que se es negó al claro, principio, claro, a pagar el rescate del nieto, ¿no? y le mandan una oreja, ¿no? Pero Claro, Getty termina pagando. claro, ¿Sabes qué? Fui a ver el Museo de Getty, el magnate petrolero en California, es un multimillonario, pero al lado de los Bon, mucho más rico, y claro, pagó obvio, 3 millones. Y claro. por el nieto. Y estos pagaron $60 millones. Sí, sí, tremendo.
Bueno, María, muchísimas gracias. Recomendamos Borg y Quieto, la nueva edición, está buenísimo. Es un thriller, pero con mucho análisis político y, como dice María, documentos realmente muy interesantes que vale la pena leer para revisar este pasado. Te mando un beso grande, María, que estés muy bien. Gracias a vos, Felipe. Nos vemos.